Bienvenidos a la clase número 2 del curso Introducción a la Electrónica. Titulé este nuevo capítulo como Diseño electrónico y tecnologías de fabricación. En este momento les voy a dejar un link para que vayan al video número 1 y se enteren de qué va a tratar el curso de Introducción a la Electrónica. En estos momentos, en el video número 2, vamos a hablar de forma general del diseño electrónico y las tecnologías de fabricación, en este caso de PCBs y de chips integrados. Recuerden que para nosotros poder dedicarnos al diseño electrónico tenemos que estudiar electrónica analógica, electrónica digital, electrónica de potencia, electrónica de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder dedicarnos al diseño electrónico, también debemos de cumplir con una serie de pasos ordenados y sistematizados para poder ejecutar correctamente el diseño electrónico. Prácticamente son 7 pasos y los voy a enumerar a continuación. Pasos del proceso del diseño electrónico. Siempre, indudablemente, vamos a partir de las especificaciones del circuito. Una vez que nos diga un cliente qué es lo que necesita, nosotros debemos de partir, por supuesto, de las especificaciones del circuito. La etapa número 1 es diseñar a nivel sistema. ¿Eso qué significa? Que vamos a diferenciar los bloques funcionales a partir de las especificaciones del circuito. Esto es lo que dice el paso número 2. La arquitectura del diagrama bloques. Vamos a llegar a un seccionamiento a partir de las especificaciones del circuito. Ese seccionamiento se le llama arquitectura del diagrama bloques. Una vez que tengamos nuestro diagrama bloques, vamos a comenzar a diseñar el circuito. Es decir, nuestros bloques funcionales. En el video número 3 lo que hice fue poner de ejemplo un amplificador de audio. Dentro del amplificador del audio llegamos a la conclusión que necesitamos 3 bloques funcionales. Uno es el preamplificador, el segundo el ecualizador y el tercero el amplificador de potencia. Lo que vamos a hacer es, para la etapa del diseño del circuito, es que vamos a tomar la parte del preamplificador y vamos a comenzar a diseñar los circuitos. Vamos a tomar el bloque, es como si le diéramos clic, hiciéramos grande el bloque y ahí comenzamos a diseñar. La etapa número 4 concluye con un netlist esquemático. Un netlist es simplemente una ficha donde existe el listado de todos los nodos del circuito. Cada nodo viene identificado a dónde va conectado y quién se conecta a quién. Es decir, en el nodo número 1 pude conectar un capacitor, pude conectar un circuito integrado, pude conectar un potenciómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el netlist esquemático. En la etapa número 5 ya vamos a hacer la implementación del circuito. ¿Cómo vamos a hacer esa implementación del circuito? Nos indica la etapa número 6. Ya sea con un layout, con una topología física, con planos del PCF o del chip. Aquí estoy agregando un chip porque veo que es una tecnología que ya se está enseñando en las universidades. Yo cuando estudiaba no enseñaban a diseñar chips como lo están enseñando ahorita, por eso lo estoy agregando. Pero podemos diseñar PCBs o podemos diseñar chips también. Y por último, haríamos la verificación de la implementación. Aquí es muy fácil equivocarse, es muy fácil haberse brincado pasos y simplemente la implementación no resultó como queríamos y tendríamos que regresar a la etapa posterior, es decir, desde las especificaciones del circuito o desde la arquitectura del diagrama bloques o la implementación del circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las etapas más importantes. Por ejemplo, la etapa número 1, que fue el diseño a nivel sistema. Vamos a ver cómo se hace de forma general. El diseño a nivel sistema, por supuesto, hay que estudiar las especificaciones para poder llegar a una arquitectura del circuito. ¿Cuál sería el objetivo del diseño a nivel sistema? Pues producir un diagrama a bloques con especificaciones sobre cada uno de los bloques y sus conexiones. Es decir, en el ejemplo que les coloqué y que ustedes van a ver en el video número 3 del amplificador de audio, yo llegué a la conclusión que necesito 3 bloques funcionales. El preamplificador de audio,
el ecualizador y el amplificador de potencia. Yo llegué a esa conclusión gracias a estudiar las especificaciones. ¿Cómo hice o cómo validé la importancia de los 3 bloques? Bueno, es lo que pongo en el segundo punto. El diseño a nivel sistema puede ser validado mediante análisis a mano, utilizando modelos simples. Es decir, yo grafiqué, yo experimenté y coloqué mis bloques funcionales. Vi que pude reducir varios bloques llamándolo ecualizador, pude reducir varios bloques colocando el amplificador de audio y pude reducir varios bloques colocando la etapa preamplificadora. Yo lo pude reducir y por eso nada más obtuve 3 bloques funcionales. Eso es lo que vamos a estudiar en el curso. Vamos a ver cómo poder reducir o cómo poder llegar a los bloques funcionales. Después, ¿cómo vamos a seguir validando eso? Lo podemos hacer con simulaciones de comportamiento, es decir, con análisis numérico. Cuando hablamos de análisis numérico, estamos hablando de software de computación científica. Este tipo de software es también mundialmente conocido como el MATLAB, el Mathematica, el MATCAD, el Maple, etc. Existen muchas soluciones. MATLAB es muy utilizado por los estudiantes, ¿no? Bueno, eso fue la etapa número 1, diseño a nivel sistema. Me voy a pasar al número 3, diseño del circuito. Vamos a hablar de forma general. ¿Por qué no hablé del número 2? Porque viene implícito en el diseño a nivel sistema. Vean la gráfica. En la etapa número 2 dice arquitectura del diagrama bloques. Es prácticamente en conjunto con el diseño a nivel sistema. El objetivo del diseño a nivel sistema es llegar a la arquitectura del diagrama bloques. Entonces me brinco ya al paso número 2. Llego a la etapa número 3, diseño del circuito. ¿Cómo lo voy a hacer? La idea es producir una topología circuital de cada bloque. Es decir, de los 3 bloques que yo ya coloqué, el preamplificador, el ecualizador y el amplificador de potencia, yo le voy a dar clic a cada bloque y en cada bloque voy a colocar su circuito electrónico. Es decir, si en la etapa preamplificadora necesito yo transistores en cascada, pues los voy a conectar y voy a diseñar el circuito para la etapa preamplificadora. Y así sucesivamente lo haría con las 2 etapas siguientes. El resultado del diseño del circuito es el esquemático del mismo. El esquemático especifica de forma gráfica el listado de los componentes del circuito y sus interconexiones. Por supuesto, ya debe de estar explícito. Alternativamente podemos especificar el diseño mediante un netlist. Ya les dije que el netlist es una lista net, donde en cada uno de los nodos que intervienen en cada circuito viene específicamente qué es lo que va conectado. Ese es el netlist. El diseño circuital es validado mediante, es decir, yo para poder llegar al diseño del nivel circuito y decir que está correctamente validado no significa que funciona para mi propósito, sino que está validado para lo que yo ya implementé. Puedo hacer un análisis a mano empleando modelos medianamente complejos, pero también puedo utilizar simulación con programas CAD o similares, es decir, puedo usar un software muy común que se me ocurre ahorita, es el SPICE. También puedo utilizar el KiCad, el Simulink, etcétera, etcétera, etcétera. Vean que es una etapa muy bonita, muy interesante. Hay muchas formas de diseñar, por ejemplo, preamplificadores, pero hay unas poquitas formas para poder hacerlo bien. Y eso es lo que vamos a intentar aquí en este curso. Intentar diseñar de forma correcta. Bueno, me voy a ir a la etapa número 6. Ya me brinqué la etapa número 5. La etapa número 5 decía implementación del circuito. Si ya una vez que yo tengo el circuito, pues lo implemento. Me voy a la etapa número 6. Implementación física del circuito. Yo aquí tendría 2 opciones. En realidad, la más común y la más utilizada y la que vamos a ocupar es el circuito impreso, el PCB. Es decir, ya lo vamos a hacer físicamente. No nos vamos a meter con los chips. Los chips es fabricar un chip es complejo, es complicado, es costoso, pero lo agregué porque ya he visto que varias universidades lo están haciendo. Están fabricando chips integrados
y les están enseñando a los estudiantes en sus programas de ingeniería o de posgrado. Por eso lo agregué. Pero en realidad lo que vamos a ver es el circuito impreso, la PCB. ¿Cómo lo vamos a fabricar? Pues en material FR4, en Pertinax, en sustrato cerámico. Estos son materiales para los PCBs. Estos son materiales medianamente conocidos por ustedes. Existen varias técnicas. La técnica de la fotomáscaras, el ruteo mediante abrasión mecánica. Esto se utiliza mucho en las universidades. La edición manual de sustrato. Antes de utilizar PCBs con software, se utilizaba la edición manual del sustrato, es decir, quemábamos el cobre mediante plumones, y creo que todavía se sigue haciendo, para hacer pequeños circuitos. El software que vamos a utilizar, bueno, Altium Designer es el estándar de la industria. Eagle, Circuit Maker, KiCad, etcétera, 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 son softwares muy utilizados también, que también se pueden utilizar sin ningún problema. El archivo de salida, eso es muy importante, de la PCB, se les conoce como un archivo Gerber. Si nosotros quisiéramos nada más diseñar el circuito, utilizar el software, por ejemplo, utilizamos Eagle, ejemplo, podemos obtener el archivo de salida .gerber y mandarlo a una empresa. Como yo aquí ya tengo varios videos de cómo mandar a fabricar las PCBs, les voy a poner el link de ese video y mandarlo de manera profesional. Si yo ya no quiero meterme en más líos, ¿no? Ya hay más fabricación. O la otra opción es yo diseñar mi circuito impreso, diseñar mi PCB. Esa es mi otra opción. Bueno, vamos a hablar un poquito del circuito integrado, de la fabricación del circuito integrado. Estos se fabrican utilizando sustrato de silicio o otro semiconductor. El sustrato de silicio es lo más común. Las técnicas, aquí se llama fotolitografía. Se utiliza un software, es un software realmente especial, es un software muy costoso, no a cualquiera les entregan las licencias. Es por eso que les digo que fabricar un chip integrado pues es complicado. Pero bueno, esto está interesante porque algunas universidades lo están enseñando. El software se llama Cadence, Synopsys, Tanner, Magic Electric, etcétera, etcétera, etcétera. El archivo de salida, aquí no es un Gerber, es un GDS2. Comparación de la PCB contra el circuito integrado. Es una comparación, por decirlo, un poco dispareja, porque el circuito integrado tiene muchas más ventajas. Pero bueno, el PCB pues es como que las tarjetas es la madre de todo, ¿no? Pero bueno, la PCB contra el circuito integrado. La PCB, su desempeño es medio alto. El circuito integrado el desempeño es demasiado alto. Para la PCB se puede hacer una producción artesanal o industrial. Para el circuito integrado, la producción es netamente industrial y es costosa por la inversión en el software, en los equipos, en los materiales, etc. El costo de fabricar una PCB es en función de sus componentes y el costo de fabricar un circuito integrado es en función del proceso de fabricación y del área, es decir, del tamaño del chip que queremos fabricar. En la PCB requiere ensamblaje, es decir, soldadura, y puede llevar transistores, capacitores, inductores, potenciómetros, transformadores, circuitos integrados, conectores, etc. Es prácticamente netamente electrónica, ¿no? En cambio, el circuito integrado lleva principalmente transistores y bloques diseñados mediante transistores, ¿no? Y tecnología de transistores, ¿no? Prácticamente eso es todo, ¿no? Entonces se me hace una comparación un poco dispareja, pero bueno, vamos a dimensionar. Diseñar una PCB es algo muy común entre nosotros, los electrónicos, y eso es lo que más se van a encontrar. Pero diseñar un circuito integrado también se puede hacer y también se puede implementar. No hay que dejarlo de lado, aunque al momento parezca algo descabellado diseñar un chip por nosotros mismos, ya se puede hacer y se está haciendo, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro. Más acerca de los circuitos integrados, tiene tecnologías diversas. Existe la tecnología VJT, CMOS, PCMOS, FinFET, etc. Pues aquí en el curso pues vamos a trabajar con las clásicas,
como lo es el BJT o el CMOS. Y para poder producir esa tecnología, ese proceso se le llama Very Large Scale Integration, VLCI, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Significa que hay millones de transistores en cada chip. Proceso por lotes de bajo costo por transistor. Y también hay un punto muy importante que se llama el nodo tecnológico, se relaciona con el tamaño del fabricante. Es decir, si nosotros vamos a diseñar un chip de circuito integrado, tenemos que decirle de qué tamaño vamos a utilizar los componentes. Por ejemplo, los componentes, vamos a utilizar puros transistores. Eran del tamaño antes, estamos hablando de hace unos 5 o 10 años, eran del tamaño de 250 nanómetros. Después se fue reduciendo. Se fue reduciendo al tamaño de que hoy, en la actualidad, estamos hasta el tamaño de 7 nanómetros. Vean que eso es la ley de Moore. Es decir, que poco a poco se van reduciendo más y más los componentes, el tamaño de los componentes, y se va reduciendo el tamaño, por supuesto, de los dispositivos. Es por eso que ustedes tienen ahorita un teléfono inteligente, un smartphone que de tamaño no pasa más de los 11 centímetros, y aquí existen millones y millones de componentes. Por eso tienen sus tablets, tienen sus computadoras personales, tienen sus relojes inteligentes, etcétera, 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 gracias a los circuitos integrados. Entonces también no podía dejar de lado este tema, porque los circuitos integrados están dominando el mundo. Entonces hay que llegar a un momento donde no nada más vamos a diseñar PCBs. Sí se van a seguir diseñando PCBs o placas de tarjetas electrónicas, pero ya también hay que empezar a diseñar circuitos integrados. Bien, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima en el video número 3. Saludos.